Potencia contra habilidad. Knockout versus técnica. Wilder contra Fury. Este era el guión del combate. El tremendo noqueador de Deontay Wilder frente a un estilista del boxeo como es Tyson Fury. La primera pelea de ambos había sido toda una sorpresa para aquellos que no conocían la calidad del boxeador británico. Y es que por aquel entonces, en diciembre de 2018, nadie pensaba que Tyson Fury pudiese acabar el combate en pie ante el estadounidense. Wilder había noqueado a cada uno de sus rivales hasta la fecha, y era considerado uno de los pesos pesados con mayor pegada de la historia. Por contra, Tyson Fury venía de años de inactividad, tras una depresión y sus problemas con las drogas. Este mismo año había vencido a un par de rivales menores en peleas previas, pero aún acarreaba un considerable sobrepeso y estaba lejos del estado de forma que le había llevado a vencer en 2015 al todopoderoso Vladimir Klitschko. Y es que ya nadie recordaba que Fury le había arrebatado la corona al ucraniano, que llevaba 10 años defendiendo su título de campeón del mundo, y ya era parte de la historia del boxeo. En aquel combate se vio como Fury neutralizaba el poderoso 1-2 de Klitschko a base de fintas, esquivas y un veloz juego de piernas. Wilder y Klitschko compartían bastantes características. Ambos eran boxeadores de gran envergadura y un tremendo poder, sobre todo en su puño derecho. Por ello, cuando Fury enfrentó a Wilder por primera vez, intentó aplicar la misma técnica que le había llevado a la victoria ante Vladimir: quitar el intercambio y pelear siempre en larga distancia. La receta funcionó en la mayor parte del combate, pero en el último asalto apareció la potencia de Wilder para resolver una vez más la papeleta, con un devastador knockout justo cuando más lo necesitaba. Increíblemente, Fury sacó fuerzas de algún recóndito lugar y logró lo que parecía imposible. Consiguió levantar sus más de 2 metros del suelo y terminar la pelea. Pese a todo, ambos consiguieron un empate que no contentó a nadie y dejó muchas incógnitas para la revancha. ¿Acaso Fury podría volver a boxear los 12 asaltos contra Wilder? ¿Estaría mentalmente recuperado de aquel tremendo knockout? La duda no era si Wilder tiraría al inglés, sino en qué asalto. Por eso, cuando Fury declaró que iba a noquear a Wilder, todo el mundo se lo tomó como una broma. Su papel era el de boxear desde su atalaya. El espectáculo del knockout corría por parte de Wilder. En este contexto llegó el día de la pelea, con un Fury más pesado pero mejor entrenado, dispuesto a cumplir lo que había predicho. Nadie podía esperar que su plan pasase por noquear al bombardero de bronce, al invicto aniquilador de gigantes, a Deontay Wilder. Para ello, Fury cambió por completo su plan de combate. Esta vez no iba a utilizar el jab para marcar los golpes y volver a su posición, sino que se enfrentaría cara a cara con Wilder y le combatiría en su mismo terreno, poder con poder. Desde el primer asalto se vio un Fury distinto, presionando continuamente a Wilder y tomando el centro del cuadrilátero. Pelear en media distancia tenía sus riesgos. Un par de derechas de Wilder llegaron a impactar en el rostro de Fury, que notó el poder del estadounidense, tal y como confesó una vez finalizado el combate. Sin embargo, Fury hizo lo contrario de lo que haríamos cualquiera de nosotros al estar frente al mayor asesino del boxeo actual. Siguió atacando. Wilder no daba crédito, solo un loco boxearía de tú a tú contra su devastador poder. Pero Fury no es un loco, aunque pretenda que todos lo creamos. Es un boxeador muy inteligente. Por ello, Tyson Fury realizó los ajustes necesarios y mejoró algo en lo que es verdaderamente un experto: el movimiento de cabeza. Utiliza sus fintas, similares al movimiento de un pavo, para evadir el golpe del rival, a la par que amaga con realizar un ataque. Este modo es capaz de descifrar cómo va a reaccionar su oponente sin gastar energía y sin exponerse a un contragolpe.
Sin embargo, la sombra del knockout seguía ahí. Cada vez que Wilder lanzaba un golpe, aparecía la sensación de que el combate podía finalizar. Así que en el segundo asalto Fury empezó a utilizar una técnica muy interesante dada su gran envergadura. Cada vez que fallaba un jab, utilizaba su brazo para aprisionar el cuello de Wilder, cargando sus más de 120 kilos sobre el boxeador de Alabama. Para el tercer asalto, ambos luchadores seguían con posibilidades, con Fury conectando más que Wilder y cargando su peso en cada clinch. Fury tenía todo estudiado, incluso cómo protegerse con la cabeza a la ceja que le habían abierto en su último combate, cuando ambos boxeadores se amarraban. Y por fin llegó el milagro. Fury lanzó un 1-2 que pilló con las piernas mal colocadas a Wilder, enviándolo a la lona. El boxeador estadounidense suele pecar de no tener los pies correctamente apoyados, y esto, unido al lento castigo al que estaba siendo sometido, hizo que cayera al suelo. Parecía un golpe fortuito, pero cuando Wilder se levantó, sus piernas se tambaleaban, y aunque le salvó la campana, el boxeador estaba claramente dañado, un daño del que ya nunca se recuperó. El plan de Fury había funcionado, y aunque el peligro de la mano derecha de Wilder seguía ahí, tan solo era cuestión de tiempo acabar con su reinado. Fury siguió fintando, siguió cargando, y siguió impactando sobre un Wilder cada vez más lento y con menos recursos para defenderse ante la avalancha del británico. Nunca se había visto un Wilder tan lento y vulnerable. En el quinto asalto, Wilder volvió a caer debido a la acumulación de golpes recibidos y el desgaste al que había sido sometido. El combate estaba completamente definido. Wilder era una momia sobre el ring y Fury se mantenía ágil, como si acabara de empezar el combate. Finalmente, el equipo de Wilder tiró la toalla en el séptimo ante la tremenda superioridad de Fury y la falta de respuesta de su boxeador. Aunque Wilder se quejó de esta decisión, creo que fue totalmente acertada, ya que no tenía respuesta alguna ante el castigo que estaba recibiendo. Con esta victoria, Tyson Fury logra lo increíble, derrotar al todopoderoso Deontay Wilder. De este modo, recupera su trono tras años de peleas fuera y dentro del ring, logrando permanecer aún invicto a sus 31 años y siendo ahora sí considerado como uno de los mejores pesos pesados del momento. Esto ha sido Boxeo Hispano. Suscríbete para no perderte ningún vídeo. Box.